Buen día, estimados compañeros y profesora. Soy Elena Aro, soy médico de profesión. Me dedico al área de la salud ocupacional desde hace aproximadamente 7 años y me complace el día de hoy estar revisando con ustedes algunas definiciones relacionadas con temas de salud ocupacional. Dentro de esta pequeña plática estaremos revisando las definiciones de riesgo, accidente, enfermedad profesional, algunos ejemplos sobre accidentes y enfermedades profesionales y en qué situaciones se exceptúa de las obligaciones al patrón sobre los accidentes y enfermedades profesionales, en qué situaciones no se exceptúan de las obligaciones y por último, cuál es el pago de la incapacidad temporal por accidentes de trabajo. Iniciaremos con la definición de riesgo. Bueno, ¿qué nos establece la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social? Ambas definiciones son iguales. Están establecidas en el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 41 de la Ley del Seguro Social. Se establece que el riesgo de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Y a su vez, pues los riesgos o las situaciones de riesgo pueden establecerse en grandes grupos, como son factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales. ¿Qué es un accidente de trabajo? Bueno, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 474 y la Ley del Seguro Social en el artículo 42 establecen que un accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial producida repentinamente en ejercicio con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Esta definición engloba las situaciones que suceden tanto dentro de la empresa como en trayecto casa-trabajo o trabajo-casa. ¿Qué es una enfermedad de trabajo? El artículo 475 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 43 de la Ley del Seguro Social establecen que enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, en el medio en que el trabajador preste o se vea obligado a prestar sus servicios. ¿Cuál pudiera ser la diferencia entre enfermedad de trabajo o accidente de trabajo? Pues que los accidentes es una situación de origen súbito, agudo, y las enfermedades de trabajo es una situación crónica por exposición prolongada a un factor de riesgo. Algunos ejemplos de enfermedades de trabajo pudieran ser la tendinitis de Kerbein, que se puede generar una lesión en los ligamentos o tendones de muñeca por actividades de movimientos repetitivos de la articulación. La hernia de disco o hernia de disco vertebral que se puede generar por una exposición continuada a movimiento de cargas y una sordera o acusia profesional que se puede generar por una exposición prolongada a ruido, donde no se utilicen el equipo de protección personal. Y pues algunos ejemplos de accidentes de trabajo puede ser un esguince de tobillo que se pueda generar por una caída en un escalón, un resbalón, donde tengamos una eversión forzada del pie, una fractura que se pueda generar por un machucón, un atrapamiento, o también pues alguna herida en miembros superiores que se puedan generar por un mal uso de las herramientas de trabajo que nos generen una herida. ¿En qué situaciones el patrón se puede exceptuar de sus obligaciones ante un accidente de trabajo? El artículo 488 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 46 de la Ley del Seguro Social establecen que si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez, esto pues deberá de ser comprobado a través de una exploración física del trabajador y un examen de alcoholimetría. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún narcótico o droga enervante,
salvo que exista una prescripción médica y que el trabajador desde el inicio de la relación laboral hubiera demostrado, comprobando o mostrado al patrón una receta médica donde venga establecido que debe de consumir ese tipo de medicamentos. Si el trabajador se ocasiona de manera intencional una lesión por sí solo o de acuerdo a otra persona, a que hubiera habido testigos, y si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. Solo en estas situaciones el patrón se puede ver exceptuado de las obligaciones económicas para el accidente de trabajo. Sin embargo, no se exime de la responsabilidad de otorgar los primeros auxilios al lesionado y del traslado a alguna institución donde pueda recibir atención médica. ¿Y en qué situaciones el patrón no se libera de la responsabilidad ante un accidente de trabajo? El artículo 489 de la Ley Federal del Trabajo nos establece que el trabajador que no queda deslindado de la responsabilidad si el trabajador de manera explícita o implícitamente hubiera asumido los riesgos de trabajo. Esto quiere decir que no por el hecho de que yo hubiera notificado al trabajador que se expone a ruido, que se expone a sustancias químicas, que se expone a alguna situación de riesgo ergonómico y sufra un accidente de trabajo, no el hecho de que yo le hubiera notificado esa exposición me deslinda de la responsabilidad como patrón ante un accidente o enfermedad profesional. Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador, esto es, se me hizo fácil, yo no sabía, no pensé que me fuera a pasar, entonces no me deslinda como responsable. Y que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo o de una tercera persona. Entonces, estas tres causas no liberan al patrón de sus responsabilidades ante un accidente o enfermedad profesional. ¿Y qué sucede cuando pues se establece que sí fue un accidente de trabajo y esto ocasiona una incapacidad temporal al trabajador para desempeñar sus actividades? El artículo 491 de la Ley Federal del Trabajo establece que si el riesgo si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, la indemnización consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Y este pago se hará desde el primer día de la incapacidad. Entonces, cuando el IMSS determine a través de la ST7 que efectivamente el accidente tiene todos los elementos para comprobar que fue un accidente de trabajo, se deberá de hacer el pago íntegro al 100% de los días en los que esté incapacitado para realizar sus actividades laborales, desde el primer día hasta el día que se otorgue la ST2 o el alta para incorporarse a sus actividades. Esto, a diferencia de a lo mejor una incapacidad por enfermedad general, donde solamente se paga el 60% del salario diario integrado del trabajador. Entonces, por este motivo, el IMSS, a través de la ST7, donde el trabajador está reclamando un probable accidente de trabajo, se puede establecer si es o no, y esta será la diferencia para el pago de la incapacidad. Bueno, compañeros, pues estos fueron los puntos que estaré revisando con ustedes. Quedo atenta a su retroalimentación, a los puntos que me puedan aportar. Tengan un excelente día.